Ya. Silencio. ¿En qué quedamos ayer? Ayer, el miércoles. Fundamentos de química orgánica. Ya sé, esa es la unidad, pues, jóvenes. ¿En qué subtítulo quedamos el miércoles? A ver, contesten, por favor. Química orgánica en la industria de los plásticos y polímeros. O sea que no hicimos fundamentos con ustedes. No, doctora. Esta es la unidad 1. No, Recién la vamos a empezar. Y la voy a hacer completa hoy. Toda la unidad. Porque no sé por qué motivo nos hemos atrasado. Porque no pasé clases el viernes con ustedes. Bueno, entonces vamos a ir directamente a la unidad 1 ya, que es fundamentos orgánicos. Y es un repaso del cuestionario prácticamente que hicimos la vez pasada, con un poco más de información. Vamos a ir viendo entonces, por favor, yo les voy a pedir que desde la próxima clase nadie llegue atrasado. Una vez que yo voy a entrar y 25, voy a dar 10 minutos para que ingrese y después no voy a admitir a nadie. Porque si no, a cada rato tengo que estar admitiendo a la hora que les da la gana de entrar. ¿Ya? Entonces, empecemos por respetar el horario. Están en su casa, no tienen necesidad de salir para que digan, ay, el transporte, ay, que vivo lejos, ay. No hay pretextos. Levántense temprano. Lávense la cara y a clases. Ya. Entonces, la química orgánica, vamos a ver un antecedente. Para sobrevivir, el hombre primitivo tuvo que aprender a distinguir, dice, los distintos tipos de materiales que había en la tierra. Se puede vivir de frutas y raíces, pero habría que añadir... No, se puede vivir de frutas y raíces. Podemos calentarnos quemando ramas de los árboles, pero no podemos quemar rocas. Si ustedes ven acá esta imagen, ¿qué hay acá? Fuego, ¿no es cierto? Fuego. Luego, también, y sin saber ellos, en toda esa ignorancia en la que vivían, pero ellos pensaban cómo podían calentarse, cómo podían iluminar sus cuevas, cómo podían cocinar sus alimentos. Entonces, derribaban árboles o cortaban las ramas para hacer una fogata. ¿Y cómo hacían? No había encendedores, no había chispas, no había fósforos en esa época. Y ellos también se idearon de cómo o sea, cuando ellos golpeaban las rocas, veían que salían chispas. Entonces, con eso, ellos ya estaban así. Entonces, con eso encendían estas ramas, que es materia orgánica, y qué reacción ya ellos producían. Una combustión, ¿no es cierto? Una combustión. Entonces, desde la prehistoria, entonces ya habían reacciones. Luego, bueno, ellos tenían que hacer sus propias herramientas, tenían que abrigarse entonces con los cueros de los animales. Eso es, o sea, la química es de toda una vida.
y también hay la historia del vino, por ejemplo. En aquella época de los romanos tenían bastante uva, entonces, ¿qué hicieron? La exprimían para tomar jugo. Pero de pronto vieron que cuando pasaban muchos días, ese jugo se convertía en algo con alcohol, y de ahí fue, y de ahí ya fueron obteniendo ellos el vino, porque antes tomaban también bastante vino. Si ustedes han visto la historia, si ustedes han visto películas de los romanos, en esa película de Moisés, por ejemplo, no veo esa serie de Moisés, ahí incluso habían esos, no eran químicos, pero esos que paraban en los laboratorios, ahí ellos fabricaban extraían los pigmentos de algunas frutas, de algunas semillas, porque se pintaban bastante, ¿no es cierto? Que se delineaban los ojos, a las mujeres las pintaban muy bonitas, y en esa época no había Revlon, no había Maybelline, no había nada de eso. Entonces, todo era natural, obtenían los pigmentos, incluso los perfumes, ellos los fabricaban ahí con esa química, pero una química artesanal, sin estudios, pero sí ellos lograban conseguir todo eso. También preparaban sus propias bebidas y todo eso. Entonces la química es muy, muy antigua. A principios del siglo XIX, los científicos creyeron haber entendido estas diferencias. Y habían dos tipos de materiales en la Tierra, que eran los compuestos que proceden de organismos vivos, que le daban una fuerza vital al organismo. O sea, si comían proteínas, por ejemplo, si comían fruta, las personas tenían fuerza. Y a eso entonces los denominaron compuestos orgánicos. Y luego tenían los minerales, las rocas, esos eran, incluso ya vieron, incluso había agua, ¿no es cierto? Entonces, los inorgánicos. Entonces, de ahí ya desde hace tantos siglos atrás, ya se pudo ver esa diferencia entre las dos químicas, la orgánica y la inorgánica. Ya. Ahora vamos a definir la química orgánica. Ya nosotros en el cuestionario, van a disculpar un ratito, voy a ir a traerme agua. A ver, vayan leyendo de su cuestionario el concepto de química orgánica, que enseguida les voy a preguntar a alguno de ustedes. Entonces ahí la tienen en la pantalla, porque están viendo la pantalla, ¿no es cierto? ¿O no ven la pantalla? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. ¿Han leído qué estudia la química orgánica? Dice, es una parte de la química que tiene por objeto el estudio primero del átomo.
Primero, en la química orgánica estudia al átomo de carbono. Y luego, recién estudia a los compuestos que llevan carbono en su composición. Ya de estos compuestos, estudia su estructura, su comportamiento, sus reacciones, sus usos, todo eso estudia la química orgánica. Tanto dice de los compuestos que se encuentran en la naturaleza, como ¿quién? Como los hidrocarburos, los aceites que se encuentran en la naturaleza, en los vegetales, y las grasas que se encuentran en los animales, luego las proteínas, las vitaminas que se encuentran en las frutas, etc. Entonces, tanto dice lo que se encuentran en la naturaleza como a los compuestos sintéticos. Los sintéticos son lo que ya el hombre fabrica mediante procesos químicos, partiendo de una materia prima diferente. Eso es lo que estudia la química orgánica. Ahora, ¿qué es el átomo de carbono? Es un elemento, es elemento. El átomo de carbono es un elemento tetravalente. ¿Qué quiere decir tetravalente? Que tiene 4 valencias para unirse a otros átomos de carbono o a hidrógenos o a halógenos o a grupos funcionales o a fracciones de grupos como los grupos nitro, los grupos amino, etc. Eso es el átomo de carbono. Ahora, ¿qué forman los átomos de carbono cuando se unen entre sí? Forman cadenas. Forman cadenas. Y esas cadenas pueden ser abiertas o lineales, que también se las conoce como acíclicas o alifáticas. Por eso decimos hidrocarburos alifáticos de cadena abierta. Hidrocarburos cíclicos que forman un ciclo. Y aromáticos son los que derivan del benceno. Este es aromático. Esto es ciclo. Y esto es cadena lineal. Entonces, al unirse los átomos de carbono forman cadenas. ¿Cómo pueden ser esas cadenas? Pueden ser abiertas o lineales, o sea, alifáticas. Pueden ser cerradas o cíclicas, como este. Es decir, que este ciclo se forma, claro, eso vamos a ver cuando ya veamos ciclanos o cicloalcanos. ¿Cómo se forma esta cadena cíclica? Es como se uniera este carbono con este carbono, o sea, los dos de los extremos, y se cierran en un ciclo. Esa es una cadena cíclica. Luego tenemos las cadenas ramificadas. ¿Pero cuáles son esas cadenas? Pueden ser abiertas o lineales, ramificadas, o cerradas o cíclicas ramificadas. Acá tenemos una cadena abierta con ramificaciones. Y esta cerrada también podemos tenerla con ramificaciones. Puede tener ramificaciones también una cadena cíclica. ¿Sí?
Entonces, esas clases de cadenas reconocemos en química orgánica. Cadenas abiertas o lineales, acíclicas o alifáticas como esta, cerradas o cíclicas como esta, y abiertas o lineales, ramificadas y cerradas o cíclicas ramificadas. Y ahí tienen en la pantalla las imágenes. Porque si no reconocemos las cadenas, nunca vamos a poder hacer la nomenclatura ni la formulación. Ahora, una vez que nosotros tenemos estas cadenas, ¿qué vamos a formar? ¿O a dónde vamos a llegar? Antes de llegar a la fórmula, vamos a ver cómo se unen los átomos de carbono entre sí. Aquí vimos que forman cadenas, pero ¿cómo se unen? En una fórmula, en una cadena, los átomos de carbono se unen mediante enlaces covalentes. ¿Qué quiere decir enlace covalente? Ya lo vimos en el cuestionario. Y es la participación de electrones. Es decir, que esta raya que nosotros vemos acá son los electrones que comparten estos átomos de carbono. Entonces se los representa por una raya. Ese es el enlace covalente, la participación o coparticipación de electrones. Entonces los átomos de carbono se unen mediante enlace simple covalente, como el caso de los alcanos, o sea, una sola raya. Por doble enlace covalente, como en el caso de los alquenos. Y por triple enlace covalente, como en el caso de los alquinos. Así se unen los átomos de carbono entre sí. Y ya una vez que se unen, ¿qué hacen? ¿A dónde llegamos? A las fórmulas. ¿Y qué fórmula? Ya dijimos que es la representación de un compuesto es la representación de un compuesto mediante símbolos que representan los elementos y subíndices que nos indican las cantidades de los mismos. Entonces, tenemos primero acá. Acá tenemos la C es el símbolo del carbono. Tiene un subíndice. 3 quiere decir que en la cadena van a haber 3 átomos de carbono. Eso quiere decir. La H es el símbolo del elemento hidrógeno. Y este 6 es la cantidad de hidrógenos que van a haber rodeando a los 3 carbonos. Y acá tenemos un oxígeno. Entonces, estos 6 hidrógenos los vamos a distribuir en estos carbonos y hay un oxígeno. Esa es la fórmula global. ¿Cuál es la fórmula? Esa es una fórmula química. Y a la vez la fórmula global o molecular, porque me indica solamente la clase de elementos y las cantidades. Y acá tenemos unos ejemplos: metano, octano, hexano. Voy a tomar como ejemplo yo el hexano para demostrarles que de ese hexano podemos escribir todas las clases de fórmulas que hay.
Ya. Todas las clases de fórmulas que hay. Es decir, que de este carbono 6, hidrógeno 14, yo puedo escribir la fórmula semidesarrollada, la semidesarrollada abreviada, la fórmula desarrollada, la electrónica y puedo escribir la fórmula espacial. Entonces tomamos como ejemplo el hexano, carbono 6, hidrógeno 14. Si yo quiero escribir la fórmula semidesarrollada, primero voy a escribir la fórmula desarrollada. ¿Qué es la fórmula desarrollada? Es la que me muestra como una radiografía todos los átomos, todos los enlaces que tiene el compuesto. Dice 6 átomos de carbono. 14 hidrógenos. Entonces escribo ahí, para yo no perder mucho tiempo, ustedes si lo copian el ejemplo, en cada rayita le van a poner hidrógeno. Y vamos a ver si efectivamente son 14 los hidrógenos que saturan a 6 átomos de carbono. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Ponerle ahí hidrógeno. Hidrógeno, hidrógeno, mejor lo hago yo porque no lo van a hacer ustedes. Ahí. Entonces estamos viendo la fórmula desarrollada del hexano, que es un alcano, como si lo miráramos con una radiografía. Todo cómo está distribuida esa estructura. Y ahí tenemos 14 hidrógenos. Ahí. Esa es la fórmula desarrollada. Es la que me muestra todo. Después puedo escribir la fórmula semidesarrollada. ¿Cuál es la fórmula semidesarrollada? Es parcialmente desarrollada y abreviada en partes. Entonces, ¿qué hago yo para escribir la fórmula semidesarrollada de esta fórmula, de este hexano? Acá tengo, yo voy a copiar igual los 6 átomos de carbono. Uy. Los 6 átomos de carbono. ¿Y qué voy a hacer? Voy a abreviar los hidrógenos. Acá tengo 1, 2, 3. Entonces, hidrógeno 3. Acá tengo 2. Hidrógeno 2. Y 2 tengo en todos esos carbonos que están en el medio. Esa es la fórmula semidesarrollada. Semidesarrollada. Señorita Galvis, no es la hora de llegar a clase. Es la última vez que la voy a admitir que entre a clase. Ya, entonces acá tengo la fórmula semidesarrollada. Pero también hay la fórmula semidesarrollada abreviada. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a escribir el primer átomo de carbono con sus hidrógenos y los cuento, todos estos son iguales, ¿no es cierto? Estos radicales son iguales, carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno 2, entonces escribo carbono, hidrógeno 2, lo cierro entre paréntesis y cuento cuántos tengo, 1, 2, 3, 4. Ay, yo creo que aquí hay 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos hay aquí. Vamos a borrar este, porque estoy trabajando con hexano, ya. Entonces tengo 4 carbono, hidrógeno 2. Y ninguno me dijo hay un carbono de más. Si no están atendiendo la clase ustedes.
De vicio no se preocupa. Ahí está, entonces tenemos 4, 5 y 6. Tenemos la fórmula semidesarrollada abreviada del hexano. La fórmula electrónica nos muestra cómo comparten los electrones. Es decir, es una fórmula igual, desarrollada, pero en vez de colocar las rayas, vamos a colocar los electrones compartidos. Ya no la voy a hacer toda la fórmula porque ni atienden ustedes. Ya, entonces así la escribimos toda la fórmula y en vez de rayas ponemos X, que son lo que está, o redonditos o puntitos que nos está representando el par de electrones compartidos. Y la fórmula estereoquímica o espacial es aquella que nos muestra cómo es la posición de los átomos en el espacio. Los compuestos orgánicos tienen la característica de no ser una molécula plana como los compuestos inorgánicos, sino que se encuentran distribuidos en el espacio cada elemento. Si ustedes han visto las películas 3D, 4D y todas esas, pero esta es la estereoquímica, es una fórmula tridimensional. Ya la auxiliar les mostrará un video de varios compuestos para ver la fórmula espacial. Entonces acá tenemos, ustedes ven que no estamos escribiendo, este es un ácido acético. Este es un ácido acético. Y estas esferas naranjas son los carbonos. Y si se fijan, los blanquitos son los hidrógenos y están en distintas posiciones. Esa es la fórmula espacial. Nos muestra a los elementos, a los átomos, en diferentes dimensiones en el espacio. Clases de átomos en una cadena. ¿Cuántas clases de átomos hay en una cadena? 4. Primario, secundario, terciario y cuaternario. ¿Cuál es el carbono primario? Es el que se encuentra en el extremo de la cadena o el que se encuentra unido a un solo átomo de carbono. Acá tenemos este carbono, está en el extremo. ¿A cuántos carbonos está unido? Solamente a 1. Acá tengo el otro. ¿A cuántos átomos de carbono está unido? Solamente a 1. Por lo tanto, este es carbono primario. Ahí. Carbono primario. Los que están unidos a un solo átomo de carbono o los que están en el extremo de la cadena. ¿Cuál es carbono secundario? Dice, es aquel que se encuentra unido a 2 átomos de carbono. Es aquel que se encuentra unido a 2 átomos de carbono. No me vayan a decir nunca que es aquel que se encuentra en el cuerpo de la cadena. Nunca. Entonces, dice carbono secundario es aquel que se encuentra unido a 2 átomos de carbono. Entonces, ¿cuál es el carbono secundario acá? El del medio. El del medio, el rojo. El medio. No, pues, el rojo, pues díganme el rojo, no el del medio. El rojo. ¿Por qué se está unido a un átomo de carbono? Tienen que aprender a expresarse
con términos correctos, les he dicho, jóvenes, tienen que aprender a hablar. En química no podemos cambiar los términos, ya. Entonces, este carbono es el carbono secundario porque está unido a 2 átomos de carbono, a 2 átomos de carbono. Carbono terciario, dice, es aquel que se encuentra unido a 3 átomos de carbono, o también podemos decir que es aquel donde nace una ramificación. Ahí el carbono terciario, dice, es el que está unido a 3 átomos de carbono o aquel donde nace una ramificación. En ese ejemplo, el carbono terciario es este azul. Ese es el carbono terciario. Y el carbono cuaternario, ya aquí está el ejemplo, sería el rojo. Carbono cuaternario es aquel, dice, que está unido a 4 átomos de carbono o aquel donde nacen 2 ramificaciones. Ahora ustedes dirán, ¿y para qué nos enseña eso? ¿De qué nos va a servir? Ahí, ese rojo, ese es el carbono terciario. O perdón, cuaternario. ¿Para qué nos sirve indicar la clase de átomos de carbono en una cadena? Para indicar la posición o la clase, más que todo, la clase de grupo funcional. Cuando nosotros avancemos grupo funcional, vamos a ver grupos funcionales primarios, secundarios y terciarios. Mas no habrá grupo funcional cuaternario porque este carbono cuaternario ya está saturado y no le podemos introducir otro elemento porque ya sus valencias, que solo son 4, están saturadas. Por lo tanto, hay grupos funcionales primarios, secundarios y terciarios. Para eso se aprende la clase de carbono, se aprende a reconocer la clase de carbono en una cadena. Ahora, podemos tener una cadena, acá voy a hacer, con los 4 átomos de carbono. Yo les puedo dar un compuesto, ya no cadena, sino un compuesto, y ustedes tienen que reconocer todas las clases de átomos de carbono que hubiera. Ahora yo los voy a enumerar, los átomos de carbono, pero después aunque me estoy adelantando. Ya, díganme acá cuántas clases de átomos de carbono tenemos. Díganme, yo voy a ir marcando con mi puntero. Están las Tenemos 4. primarios,
los de los extremos. Yo solamente voy a poner número. Primario, los Terciario. de los extremos. Secundario. ¿Hay secundarios? Sí. ¿Cuántos secundarios hay? 1. ¿Será? Hay 3. No. ¿Cuántos secundarios hay? Las ramificaciones hay. 3 secundarios hay. ¿Cuántos secundarios hay? 3. 3. Sí, 3 secundarios. Los voy a aplazar a toditos yo. ¿Dónde están los 3 secundarios ahí? En el No hay- medio. No hay secundario. No hay Hay secundario. secundarios. ¿Este es secundario o es terciario? Es Es terciario. Terciario. ¿Qué dice el carbono terciario? Son 3 terciarios. Es aquel que se encuentra unido a 3 átomos de carbono, dice el terciario. Sí. Ya, ¿y aquí este es terciario acaso? No, es secundario. Es secundario. Es secundario porque el cloro es halógeno, no es carbono. Entonces, sí, puede tener un halógeno, otro halógeno o tal vez un grupo nitro, pero este carbono sigue siendo secundario porque está unido solo a 2 átomos de carbono. Por eso es que tienen que practicar bastante Entonces en reconocer, déjeme hablar, en reconocer la clase de átomo de carbono. Este también es secundario porque está unido a 1 y a 2 átomos de carbono. Entonces, este también es secundario. Tenemos un terciario. Doctora, disculpe que la interrumpe. Y un cuaternario. A ver. ¿Los de las ramificaciones también cuentan como secundarios o no? No, no. Estamos hablando de cadena principal. Estamos hablando de cadena principal. Esta es la cadena principal. Ya. Tampoco estoy hablando de cuál es la cadena más larga. Solamente estamos en esta cadena. ¿Cuántas clases de átomos de carbono hay? No se adelanten ustedes. Solamente yo quería que reconozcan los átomos de carbono, las clases, cuántas clases de átomos de carbono había en esta cadena, en la que he rayado. Entonces, 4 clases de átomos de carbono, pero siempre y cuando estén unidos a átomos de carbono. Si yo acá coloco 2 oxidrilos, ¿qué clase de carbono es este? ¿Qué clase de carbono es este? Secundario. Sigue siendo secundario porque solo está unido a 2 átomos de carbono. ¿Ya? Clase de átomos. Ahora vamos a ver para qué se enumeran los átomos de carbono en una cadena. ¿Para qué? Cuando tenemos una cadena carbonada, se deben enumerar o numerar los átomos de carbono para indicar la posición de quién, de los grupos funcionales. No es la clase de grupo funcional, sino la posición, los radicales o ramificaciones y los sustituyentes, que pueden ser halógenos, pueden ser nitro, amino, sulfo, etcétera. Entonces acá tenemos una cadena. Una cadena. Si yo tengo, si no hubiera este grupo funcional acá, yo voy a enumerar tomando en cuenta la cercanía del radical o del sustituyente al carbono primario. Y enumero 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Por qué? Porque hay que enumerar la cadena teniendo en cuenta dónde se encuentra el radical más cercano al carbono primario. ¿Por qué enumerado de ahí? Porque este está 1, 2, 3, 4. Entonces no se enumera de ahí. Este 1, 2, 3. En el 3 ya tengo un radical. Pero en caso de que hubiera un grupo funcional, la numeración es diferente, porque el grupo funcional va a tener la prioridad, va a tener la preferencia, y vamos a enumerar de derecha a izquierda. ¿Ya? De derecha a izquierda. Entonces enumeraría yo este como carbono 1 y este ya sería el 12. Ya cuando pasen clases de pizarra y el auxiliar les haga varios ejercicios, van a entender mejor, porque tienen que aprender y dominar esta parte de fundamentos orgánicos para poder aprender todo lo que viene de la materia. Si no aprenden esta parte básica de la materia, no van a poder aprender lo demás. Esta es la base de química orgánica. Por eso se llaman fundamentos. Ahora vamos al grupo funcional, que ya nosotros vimos el concepto de grupo funcional en el cuestionario, ¿no? Y dijimos que grupo funcional era un pequeño grupo de átomos diferentes en una molécula y tiene por objeto identificar al compuesto, determinar las propiedades físicas y químicas, y es la parte reactiva de la molécula. Entonces aquí vamos a hacer unos ejemplos con grupos funcionales. Y después ustedes van a hacer un cuadro. Ay, señor. Van a hacer un cuadro de todos los, cuando yo les dé la clasificación de los compuestos, ustedes van a hacer un cuadro de todos los compuestos y cada uno con su grupo funcional y el nombre del grupo funcional y la posición, de acuerdo al carbono primario, secundario y terciario. Yo les voy a mandar un cuadrito con el modelo para que ustedes hagan. Ya. Acá si nosotros, yo voy a hacer varios compuestos, y vamos a identificar nosotros al grupo funcional. Ahora de colores voy a hacer el grupo funcional.
A ver, vamos viendo en el primero. ¿Hay algo diferente ahí? Sí. Están El compartiendo. doble enlace. El doble enlace que está entre estos dos átomos de carbono, entonces ese es el grupo funcional ¿de quién? De los alquenos. Cuando nosotros vemos un doble enlace en una cadena, inmediatamente lo relacionamos con los alquenos. ¿Por qué? Porque ese es su grupo funcional. Ese es su grupo funcional y me está identificando al compuesto. Luego también la presencia de ese grupo funcional va a determinar las propiedades físicas y químicas. Y por último, cuando yo haga reaccionar este alqueno con un, qué sé yo, con un hidróxido, el hidróxido va a venir y va a reaccionar, va a venir a atacar ahí, a ese sector. No va a atacar ni al primer carbono ni al otro carbono, va a atacar al grupo funcional y ahí se va a llevar a cabo la reacción. En el segundo ejemplo, tengo un carbono unido por doble enlace al oxígeno y está en un carbono primario. Y ese es el grupo funcional carbonilo de los aldehídos. En el tercer ejemplo, ese grupo funcional está en un carbono secundario y es el grupo funcional de las cetonas, que también se llama carbonilo. Porque y se diferencia de los aldehídos porque en las cetonas ese grupo funcional está en carbono secundario y en los aldehídos está en carbono primario. Luego ya vamos a explicar por qué. Y en el último ejemplo que tengo, esto cuando nosotros vemos carbono, oxígeno, oxidrilo, es un ácido carboxílico. Eso es grupo funcional. Ahora, decíamos que según la posición del átomo de carbono, el grupo se identificaba al grupo funcional. En el primer ejemplo del alqueno, ¿qué clase de grupo funcional es? ¿En qué carbonos está? ¿En qué átomos de carbono está? Si hay carbono a ver. ¿Ah? ¿En uno secundario? En carbono secundario. En el segundo ejemplo, ¿dónde está? ¿Qué clase de grupo funcional es ese? Este carbonilo. Primario. Primario. En el tercer ejemplo, también es secundario. Y en el cuarto, grupo funcional. Primario. En el ejemplo que escribí aquí arriba, ¿habrá grupo funcional? Sí, primario y secundario. ¿Dónde está el grupo funcional acá? En los extremos. ¿Dónde? ¿Qué de diferente hay en esta cadena? ¿Acaso hay grupo funcional? Hay un grupo funcional, pero podemos ¿Dónde? No hay grupo funcional. No dice que grupo funcional es un grupo de átomos diferentes en una molécula. ¿Qué de diferente hay acá? ¿No son todos iguales? ¿O ven ustedes la diferencia? Tal vez las rayas más chuecas. No existe grupo funcional, pero podemos destacar que hay carbonos secundarios y primarios. Estamos hablando de grupo funcional, hijito. ¿Qué dice que es grupo funcional? Un pequeño grupo de átomos diferentes en una molécula. En esta cadena, ¿hay algo diferente? No. No hay. No hay. hay. Entonces, esto no tiene grupo funcional. Porque no hay nada diferente. Todos son carbonos y todos están unidos por un simple enlace. Por eso dice grupo funcional es un pequeño grupo de átomos
diferentes en una molécula que identifica al compuesto. Determina las propiedades físicas y químicas y es la parte reactiva de la molécula. Acá me está identificando, acá hay algo diferente, ¿no es cierto? Unos están unidos por un simple enlace y este está unido por doble enlace. Entonces, esto es diferente en la molécula y se llama grupo funcional. ¿A quién me identifica? A los alquenos. Acá hay un grupito diferente porque no todos llevan oxígeno. Entonces, este es el grupo funcional de las cetonas, que se llama carbonilo. Cada grupo funcional tiene su nombre. El de los alquenos se llama etilénico. Este se llama carbonilo. Este se llama carboxilo. Y así cuando ustedes hagan el cuadro de los grupos funcionales, entonces van a aprender y los tienen que memorizar para siempre y reconocer a los grupos funcionales al grupo funcional de cada compuesto. Ya, entonces aquí dice actividad del estudiante, realizar el cuadro de los compuestos orgánicos con su respectivo grupo funcional, nombre, fórmula y posición. ¿Ya? No, como en un examen decía realizar el cuadro y el joven me contestó con esta respuesta. ¿Qué les parece? Todo un universitario y hizo un cuadro, nada más. ¿A qué llamamos cuadro? Esto es un cuadro. Clasificación de los hidrocarburos. Este es un cuadro. A esto también podemos llamarlo cuadro. O a esto, que van a hacer de todos los grupos van a hacer estos cuadros. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Grupos van a hacer, yo les voy a mandar el modelo, pero primero el miércoles vamos a avanzar, vamos a terminar y recién ustedes van a hacer su cuadro para la próxima semana. Entonces acá, compuesto, grupo funcional, fórmula, grupo funcional, nombre, posición del grupo funcional y ejemplo con fórmula y con nombre. Pero ya yo les voy a dar el modelo y primero tenemos que avanzar todo esto. Cuando nosotros avancemos este cuadro que va a ser el día miércoles, recién ustedes van a hacer su grupo funcional. Ya. Entonces estábamos en grupo funcional. Ahora vamos a ver qué es un radical. Y ya habíamos adelantado en el cuestionario que radical era una molécula incompleta y al faltarle algo se carga con una carga negativa. ¿Y para qué le sirve esa carga negativa? Para unirse a otro átomo de carbono o a un halógeno. Y dependiendo de quién procede ese radical, recibe nombres diferentes. Por ejemplo, el radical de los alcanos resulta de quitarle un átomo de hidrógeno a la molécula y se llama radical alquilo. El radical de los alquenos resulta de quitarle un átomo de hidrógeno a la molécula y se llama radical alquenilo. El radical de los alquinos resulta de quitarle un átomo de hidrógeno a la molécula y se llama radical alquinilo.
Y el radical de los alcoholes resulta de quitarle un oxidrilo a la molécula y también se llama radical alquilo. Y acá me falta un radical, que es el radical de los halogenuros de alquilo, que resulta de quitarle el halógeno a la molécula y también se llama radical alquilo. Y también se llama radical alquilo. Eso es radical, no es lo mismo que grupo funcional. Radical es la molécula incompleta. Por ejemplo, si yo tengo aquí un metano que todos conocen por los conocimientos que traen de colegio, este es el metano. Dice, el radical de los alcanos resulta de darle un átomo de hidrógeno a la molécula. Entonces yo a este le quito un hidrógeno a esa molécula. ¿Y qué me va a quedar? Carbono, hidrógeno 3. Y se va a cargar negativamente porque quedó incompleta. Entonces, eso es radical, la molécula incompleta. Esa que pierde un átomo de hidrógeno, ya sea de los alcanos, de los alquenos o de los alquinos. Ahora, de los alcoholes, nosotros sabemos que un alcohol se escribe carbono, hidrógeno 3 y un oxidrilo. Para que sea alcohol, va a llevar un oxidrilo. Si yo a este metanol, a este alcohol le quito su oxidrilo, le quito el oxidrilo, me va a quedar esta parte. Carbono, hidrógeno 3 con carga negativa. Y también se llama radical alquilo. ¿Por qué? Porque queda lo mismo si el mismo radical que cuando le quito el hidrógeno a un alcano. Entonces, alquilo se llaman los dos. ¿Por qué el radical de los halogenuros se llama alquilo también? Porque si yo escribo acá, si yo tengo un halogenuro de alquilo o un alcano halogenado, y acá tengo cloro, y yo le quito el cloro a este alcano halogenado o halogenuro de alquilo, que es, esto es R, y el cloro y la X está representando al cloro. Entonces, ¿qué me queda? Me queda carbono, hidrógeno 3 con carga negativa. Es igual este y este. Por lo tanto, los tres son radicales alquilo. Espero que me hayan entendido. Si tienen alguna duda, pregúntenme antes de que pase a propiedades la próxima clase, porque ya no hay tiempo para seguir avanzando. Son menos 20, ya menos cuarto va a ser. ¿Han entendido hasta acá? Yo creo que imposible que no me entiendan, porque más claro ya no se puede explicar. Sí, doctora, se entendió. Ya, de todas maneras, este fin de semana, su auxiliar de ustedes del F, ¿quién es de pizarra? De Franz. Sí, doctora. Sí. Ya. Él no había pasado clase el anterior viernes o sábado o pasó. El viernes. sábado. No, el viernes. Viernes pasó, ¿no? ¿Y todos Sí, asistieron a la clase? No fue Sí. fue con otro grupo que no pasó. Ya. Entonces, este sábado él lo que va a hacer es solamente esto. Ustedes le van a decir, esto hemos avanzado, aunque yo les digo también, y esto es lo que usted tiene que enseñar.
Y no me le digan auxi a él ni a ninguno de los auxiliares, porque el auxiliar tiene nombre. ¿Ya? ¿De dónde sale eso, auxi? Está igual que profito. No hay profito, es docente. Se inventan cada palabra y tienen que hablarle a su auxiliar con respeto. Entonces no es auxi, es Franz o es Fernando, no sé, o el nombre que tenga el auxiliar. Y no es su muchacho. Tienen que ustedes respetar al auxiliar así como si estuvieran conmigo. No quiero, porque yo todo el tiempo estoy cuando no son mis clases, yo al laboratorio me entro, a las clases de pizarra igual entro, y muchas veces estoy solamente observando cómo está el comportamiento, cómo está el avance, y cuando hay que corregir algo, estoy ahí para corregir. Así que no piensen que porque están solo con los auxiliares o no van a asistir a las clases de pizarra o de laboratorio porque estoy yo ahí y nosotros tomamos la asistencia. Y les vuelvo a repetir, los que hoy entraron tarde, el miércoles ya no existirá eso de que estén llegando a la hora que les dé la gana. La clase empieza 8:30. 8:25 yo voy a abrir la sala para aceptar. Ya saben que el tiempo es medido acá. Por supuesto que es ilimitado, pero la hora no alcanza para avanzar lo que uno quiere, porque no es lo mismo que explicar en una pizarra. Así que por favor les ruego, jóvenes, puntualidad, porque ya no voy a dejar, hoy admití alumnos hasta faltando 15 minutos de que termine la clase. La próxima semana ya no va a existir eso. Oye, hasta ahora he sido tolerante, después ya no. La próxima semana voy a ver un día que los pueda citar para que me vayan a presentar su guía y su libro. Y ya tendrá que estar ahí detrás al final de la guía, el cuestionario, que es su primera tarea. Y tienen 2 tareas, ¿no? Sí, doctora, son 2 cuestiones. Son dos. Bueno, entonces aquí se termina la clase. Si no hay ninguna pregunta, vamos a retirar.